La Iglesia de Jesucristo el Vencedor en esta hermosa mañana te da la bienvenida a todas las visitas que están aquí con nosotros. Y te decimos también a ti que estás allá en tu hogar y que te conectas más adelante con esta transmisión, te decimos que seas bienvenido y que permanezcas ahí porque hay bendición para ti. Este espacio que sacamos para orar, para buscar la presencia del Señor, es un espacio muy lindo, muy especial, es un espacio espiritual para podernos conectar con su presencia, porque hay descanso y hay bendición cuando estamos en la presencia del Señor. El Señor está en su santo templo, ¿verdad que sí? Y el versículo dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Así que Él está aquí delante de nosotros, esperando que nosotros llegáramos para recibirnos. Porque el Señor hizo algo muy lindo y es que Él nos envió al Espíritu Santo para que nos acompañara. Y yo te voy a invitar a que puestos en pie en esta hora, podamos estar en un momentito aquí diciéndole al Señor, Señor, gracias. Y me gustaría que lo pronunciaras con tus labios y le dijeras, Señor, gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo a estar con nosotros, que está aquí a nuestro lado. Gracias, Padre, porque es lindo sentir tu presencia, levantarnos en la mañana contigo en nuestra mente. Te invocamos, Señor. Sabemos que en medio nuestro tú estás. No estamos solos, Padre. Afirmamos que estás en medio nuestro y que tu misericordia nos alcanza. No solamente a los que estamos aquí, sino también a aquellos que más adelante, Señor, van a ver este culto maravilloso a ti. Padre, en esta hora sentimos, Señor, los aires de tu casa. Nos conectamos con ese amor tuyo derramado para cada uno de nosotros. Te pedimos descanso. Descanso para un tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Descanso de las preocupaciones. Descanso de las cargas. Porque en ti, Señor, sentimos ese alivio que solo tu palabra nos puede dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Y ahí mismo de pie vamos a tener una lectura bíblica en el Salmo 84. Y quisiera que me acompañara, ¿verdad? En esta lectura. Esta lectura va a ser antifonal. No sé si la vamos a poder proyectar. Es el Salmo 84. Y qué lindo es este hermoso salmo. Dice, anhelo por la casa de Dios. La forma antifonal lo que significa es que yo leo el primer versículo y usted lee el próximo. No sé si hay una Biblia por ahí que me ayuden con la visita para que ellos la tengan. ¿Alguna? ¿Está proyectada? Ah, muy bien, qué bueno. Pues vamos para que ellos también participen. ¿Estamos listos? Salmo 84. Dice el primer versículo y recuerde que usted va a decir el próximo porque lo vamos a leer en forma antifonal. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Amén. Aún el gorrión haya casa y a la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y cuyo corazón están tus caminos. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido.
porque el sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Y fíjese, amado hermano, que este salmo que dice anhelo por la casa del Señor, lo que nos está diciendo es como el salmista se siente cuando está en los atrios, en las moradas del Señor. Y así mismo es que nosotros tenemos que sentirnos cuando estamos en su casa, llenos de su presencia y llenos de lo que el Señor quiere darte en esta mañana. Así que te puedes sentar, amado hermano, pero vamos a tener ese cántico hermoso, que se llene su casa, que es tan hermoso, ¿verdad? Y nos invita a adorarle. Así que comencemos con el cántico. Y si te lo sabes, lo puedes entonar también. Amén, gloria a Dios. Si lo puedes subir un poquito para... Avívanos, oh Dios. Puedes cerrar tus ojos y conectarte con los cánticos que tendremos hoy. Aleluya. Sálvanos, Avívanos. Restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Las palmas. Oh Dios. Las palmas de las manos. Se llene. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos, sí. Sálvanos, Señor. Se llene. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Te adoramos. Te pedimos, Esta es tu iglesia que te adora, que se Padre. llene tu casa, llena tu casa, oh Dios. Pídele ahora, vamos. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, oh avívanos, Qué lindo. oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Tu iglesia te pide, lléname. Y un aplauso al Señor. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Eso era lo que sentía el salmista cuando decía los atrios de tu casa, la adoración. Se sentía feliz. Y nosotros debemos sentirnos feliz cuando estamos en la casa del Señor.
Fíjate lo que dice Isaías 55, versículos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos en esta hora. Porque a veces nosotros le fallamos al Señor en palabra, en pensamientos. Y yo quiero que en este momento cierres tus ojitos, inclines tu rostro y hagas una oración diciendo: Señor, perdóname. Perdónanos, Dios mío. Porque consciente y a veces inconscientemente te fallamos. Oh Padre Celestial, como hijos tuyos, que tú nos amas, venimos aquí, Padre Santo, a decir que nos perdones, que nos limpies con tu Espíritu Santo nuestras vidas, que nos ayudes en nuestro caminar día a día, que nos des las fuerzas para seguir. Oh Señor, qué lindo, Padre amado, que tú derramas tu amor y tu presencia sobre nosotros cuando te buscamos de corazón. Queremos buscarte de corazón en esta hora y que tú recibas con olor grato nuestra oración, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Y ponte de pie en esta hora. Y si puedes levantar tu mano y decirle al Señor: yo te busco en esta hora. Qué lindo eres, Jesús. Mi corazón, tu presencia se deja sentir. Te anhelamos. Yo te busco. Yo te busco. Recibe en mí adoración. Te anhelo. Te anhelo. Necesito, Jesús. Te necesito.
Señor en esta hora. Buscarle de corazón y tú verás cómo Él se acerca a ti y te ayuda y te da la fuerza, porque Él es nuestro Dios. Somos sus hijos amados y Él nos ama. Y mira qué hermosa promesa y poderosa. Se puede sentar, amado hermano. Esta poderosa promesa del Señor que se encuentra en Mateo 7, versículo del 7 al 8. Aprópiate de esta promesa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo lo creo porque el Señor es bueno, y he visto muchas oraciones contestadas, y cada uno de nosotros quizás pueda tener un testimonio sobre eso. Y en este momento queremos abrir un espacio para una oración especial para todas aquellas personas que han estado padeciendo de condiciones de salud, por enfermedad, por prueba, por problemas, por situaciones. De verdad que cada día se ha puesto más difícil en nuestro país, en el mundo entero, y tenemos mucho por qué orar. Pero en este momento, puestos en pie, amado hermano, quiero hacer una invitación a todo aquel que sienta, ¿verdad?, en su corazón. El altar se abre para una oración especial. Y le pedí al pastor que si tenía aceite por ahí, todo aquel que quiera sentir que sea ungido con aceite porque está pasando por alguna situación, lo puede hacer. Así que es una oración hermosa. Y me gustaría que siguieras poniendo la canción de Yo te busco de fondo. Mientras hacemos esta oración, y le pedí al hermano José Negrón que pusiera, ¿verdad?, mencionar a todos aquellos hermanos que estén en necesidad, que pase por aquí y tenga esta oración. Una oración de restauración y de ayuda urgente de parte del Señor. Dios le bendiga más en esta preciosa mañana. Inexplicable amor. Yo no entiendo el amor de Dios, pero lo acepto. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar por los enfermos. Hay gente que tiene necesidad. Hay gente que están postrados en cama. Hay gente que miran al cielo y claman, ¿verdad? Le pido que cerremos nuestros ojos un momentito. Y todos aquellos que nos vengan a nuestra mente. Tenemos familiares, amigos, gente que tienen cáncer, gente que tienen tantas condiciones. Creemos que todavía sigue fluyendo virtud del Maestro. Señor, venimos delante de tu santa y bendita presencia en esta hora. Te pedimos, oh Dios, que incline tu oído hacia nosotros. Te pedimos, oh Dios, que considere nuestros pensamientos y estés atento a la voz de nuestro clamor, de aquel que te busca, de aquel que te clama, de aquel que te pide. Señor, te pedimos, oh Dios, que conforme a tu voluntad, te pedimos, oh Dios, conforme a tu voluntad, sana aquel que necesite sanidad. Porque a través, oh Dios, del testimonio también se predica. Señor, socorro de lo alto. En este mundo, Dios, donde las tinieblas vienen arropando, donde no hay, Dios mío, mucha gente lo que ve es un futuro incierto, tanta depresión, tanta cosa, Dios del cielo. Pero qué bueno que la luz del Evangelio de Jesucristo todavía está disponible para todo aquel que lo busca. Te doy gracias y entrego a todos estos hermanos y lo empujo con violencia hacia tus brazos de amor, que es donde están seguros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Y así lo creemos, que el Señor va a hacer la obra de una forma especial, porque lo creemos. Lo creemos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se puede sentar, amado hermano. Tenemos una canción hermosa para las ofrendas, y luego que la canción termine vamos a estar orando por las ofrendas. Amén. Disfrutemos este hermoso cántico. Para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor. Así que qué bueno. Ahora nos vamos a gozar con la palabra del Señor, que es algo que siempre estamos esperando con ansia, que el Señor nos hable al corazón. Así que se puede sentar, amado hermano, y escuchemos al Señor que nos va a estar hablando en esta mañana. El pastor Abimael Santiago tiene a cargo la predicación en esta mañana. Dios le bendiga. Estoy emocionado el día de hoy, ¿verdad? Por Denny, su familia que nos acompaña, una familia hermosa y emocionadísimo, ¿verdad? Porque el Señor está haciendo cosas lindas. Tenemos a Noemí, que es compañera mía
de trabajo y nos acompaña por primera vez también, así que le damos la más cordial bienvenida a ella, igual que a la familia de Denis. Y me siento emocionado porque el Señor es maravilloso. Tengo que decirlo, allí en mi terraza a veces madrugo y me levanto a orar. Y siempre he orado por la familia de Denis y de hecho todos mis vecinos allí al lado. Pero siento que ha sido una contestación del Señor el que ellos estén aquí hoy, que no es casualidad. Había una cita el día de hoy aquí. Y estamos bien emocionados y contentos por eso. Contentos por los trabajos que estamos haciendo aquí, las personas que Dios ha puesto. Gladys, Chuito, trabajando en el Señor, Dorca, ¿verdad? Tenemos a Geraldo, que nos ha estado ayudando con un proyecto grande aquí. Todo es para el Señor, definitivamente, pero a mí me emociona que estemos caminando, ¿verdad?, hacia ese lado. Y hoy hemos tengo un tema, que es el tema del sufrimiento. Es un tema que tiene muchos matices. Tiene muchas áreas, pero se va a enfocar, ¿verdad?, en la comprensión del sufrimiento. Que nosotros podamos tener una idea de la comprensión de lo que es el sufrimiento, porque todos sufrimos en la vida, inclusive hasta los niños sufren. Cuando usted tiene hijos, si usted le quita un juguete o lo que sea, llora, y a veces uno piensa y dice, ay Dios mío, ¿con qué sentimiento está llorando este muchacho, verdad? Con un sentimiento terrible, y está sufriendo ahí porque le quitaron el juguete. O sea que desde que nacemos, nosotros estamos batallando con el sufrimiento. Y queremos pues tener una comprensión, ¿verdad?, de eso. Así que quiero que estén de pie un momentito y presentarle al Señor esta palabra. Quiero saludar también a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Iglesia Espacio IJV en nuestro canal. Nosotros no transmitimos en vivo, grabamos, editamos y ponemos el programa. No estamos así streaming, ¿verdad?, en vivo, nada de eso. Es solamente grabar y lo ponemos. Así que saludamos a todos los que nos ven. Nosotros estamos localizados en Brisas del Mar, calle Concha 282 en Ponce, Puerto Rico. Y de aquí estamos transmitiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que dirija, ¿verdad?, esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes una vez más de estar aquí en tu casa. Y hoy, Señor, vamos a presentar el tema del sufrimiento, Padre Santo. Sufrimiento que tú pasaste, Señor, en la cruz. Sufrimiento que en este mundo caído nos toca a cada uno de nosotros pasar. Pero gracias porque te tenemos a ti, Señor, y podemos contigo sobrepasar todas las situaciones que nos llegan a nuestra vida. Guíanos, abre el corazón de todos los que oyen esta palabra y permite, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hay una canción que muchas veces los cristianos escuchamos, que se llama Sublime Gracia. La canción de Sublime Gracia siempre la cantamos con esa emoción. Pero nos preguntamos cuán asombrados nosotros estamos con esa gracia de Dios, con esa paciencia, con esa misericordia. Estamos acostumbrados, muchos de nosotros, a recibir, ¿verdad?, esa gracia y esa misericordia. Y muchas veces estamos tan acostumbrados que las exigimos y no nos sorprendemos por eso. Pero cuando a nosotros nos llega el sufrimiento, nos llega la tragedia, la aflicción, muchas veces nos sorprendemos cuando no debería ser así. Creo que una de las razones muchas veces en nuestra cultura cristiana, ¿verdad?, es que a veces
los que nos paramos aquí al frente, los que predicamos o los que aconsejamos, le decimos a la gente, venga Dios, llegue hasta la iglesia que se le van a acabar todos los problemas, usted va a dejar de sufrir. Y realmente eso produce, cuando llega el sufrimiento a la vida de uno, eso produce una crisis de fe, una crisis espiritual. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde el sufrimiento nos va a tocar. Y hay un relato en la Biblia donde a Jesús se le acercaron y le querían preguntar eso, pero se lo decían indirectamente y Jesús, ¿verdad?, habla esta palabra que es el versículo que vamos a utilizar. Y vamos a estar de pie un momentito y vamos a ir a Lucas 13. Creo que lo tenemos proyectado, yo lo puse allí. Lucas 13. Y dice la Biblia en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Dice, respondió Jesús y les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, qué padecieron ellos? Hubo como una masacre donde Pilato asesinó a esos galileos. Y dice aquí, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y el Señor contesta tajantemente, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Sabe? Hubo un evento en aquel tiempo donde había una torre que se había construido y cayó encima de ellos, contaban ellos, y mató a esas personas. Pensáis, decía aquí el evangelista, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, ¿verdad? Porque se le cayó esa torre encima. Os digo, Jesús decía, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Al Señor añada, pueden sentarse, el Señor añada bendición a su palabra. Aquí lo que podemos interpretar básicamente es que le querían hacer la siguiente pregunta a Jesús. ¿Cómo puede Dios permitir que sucedan estas cosas? ¿Cómo puede Dios permitir que pase esto? Eso era lo que había en la interrogante de estas personas. Si Dios es bueno, ¿cómo podría quedarse quieto y dejar que la torre cayera sobre las cabezas de esas personas inocentes que simplemente estaban ocupados en sus asuntos, quizás caminando por la calle? Y de momento, eso me acuerda tantas tragedias que han habido. Por ejemplo, aquí en Río Piedra, estaba yo hablando con Denis esta mañana sobre eso, que explotó esa torre, 33 personas murieron ahí, una torre de Humberto Vidal era, de gas, y explotó eso y habían 33 personas, salieron caminando por allí, los empleados, y en el momento murieron todas esas personas. ¿Cómo puede permitir Dios que esas personas en esa área, decían ellos, haya Pilato, que era el gobernador de ese tiempo, haya hecho ese ataque salvaje contra esos galileos? ¿Verdad? ¿Cómo Dios puede permitir eso? Y ellos decían, nos sorprende, ¿verdad?, cuando nos suceden estas cosas, y lo que podría sorprendernos aún más es la respuesta de nuestro Señor. La respuesta de Jesús. Él dijo, si piensas que estas cosas le pasan a esta gente porque eran mucho más pecadores que los demás, te digo que no, decía el Señor. Pero a menos que te arrepientas, tú también igualmente perecerás. Ahora, de alguna manera asumimos que Dios nos debe a nosotros una vida libre de sufrimiento. El ser humano piensa y cree que Dios nos debe a nosotros una vida libre de sufrimiento. Pero tenemos también el pasaje de Lucas en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, cuando también le llevaron a Jesús, ¿verdad?, un ciego de nacimiento, y ellos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le dijo, ninguno.
ustedes han venido a mí con una premisa equivocada. Esto no fue como un castigo para este hombre, ni tampoco era como un castigo para el padre o para la madre, sino para que el Hijo de Dios se glorificara en esa situación. Y vemos también Job. No sé si ustedes han oído escuchar sobre Job. El libro de Job es un libro completo de la Biblia, el cual ocupa, ¿verdad?, varios capítulos. Se nos presenta un drama de un hombre quien es el hombre más justo del mundo, prácticamente, que luego es reducido al peor nivel de dolor, miseria y sufrimiento de cualquier persona en el mundo. Job lo perdió todo. Primero perdió sus propiedades, luego perdió sus hijos y perdió, ¿verdad?, en tercera ocasión perdió entonces su salud. Fue un hombre bien sufrido, terriblemente, tanto que cuando él tenía 3 amigos y cuando lo vieron de lejos comenzaron a llorar y a gritar porque no lo conocían, tenía una sarna, y los amigos se sentaron con él sin hablar 7 días y 7 noches, viendo el sufrimiento de este hombre. Un hombre que era sumamente rico y lo perdió todo. Así que Job se subió a un montón de estiércol y maldijo el día de su nacimiento. Pero sin embargo dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Pero Job, en esa situación tan terrible, él hizo esta pregunta: ¿por qué Dios? A veces, cuando nos suceden cosas a nosotros, ¿por qué Dios? Y en esto uno tiene que tener un poco de cuidado cuando uno le pregunta al Señor, porque es legítimo que usted le pregunte a Dios, ¿por qué Dios a mí? Pero también podría usted decirlo de manera arrogante, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y el Señor te puede decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que necesitamos tener eso en mente. Pero la realidad del sufrimiento es algo con lo que todos tenemos que lidiar en este mundo caído. Todos. Y nos ocupamos en un mundo, ¿verdad?, que mucha gente, ¿verdad?, no conoce. Parte del problema que experimentamos al enfrentar el sufrimiento es que a menudo oímos posturas sobre el dolor y el sufrimiento que son posturas que no son cristianas. Son posturas, lo que llamamos paganas. Pagana quiere decir que no son cristianas. Y muchas veces el mensaje que quiero traer hoy es que podamos comprender cómo la gente históricamente han trabajado en sus vidas con el sufrimiento. Hay una comprensión cristiana y una visión que es no cristiana. Y vamos a mencionar 4 variedades diferentes, rapidito, de posturas que han sido populares en algún momento en el mundo no cristiano. La primera le llaman la visión docética. Es una palabra rara, pero se le llama la visión docética porque es una visión, ¿verdad?, que ve el sufrimiento y el dolor como una ilusión. Ese tipo de visión ve el sufrimiento como una ilusión. Esta es una visión del sufrimiento que básicamente es una negación al sufrimiento. Personas que están sufriendo pero lo niegan. Dicen que el sufrimiento es solo un tema de la mente. Y hay una religión, ¿verdad?, que muchos artistas, yo lo he escuchado, que son de esa religión, le llaman la ciencia cristiana. Ellos creen que el mal no existe y que el dolor es de la mente. Y entonces tienen esa visión. Esa religión tiene esa visión docética, visión de que el sufrimiento es una ilusión. Pero para alguien que realmente se encuentra en una cama de hospital, decirle que el sufrimiento no es real, imagínese usted, entra a un hospital, ve a una persona con dolor, con cáncer, padeciendo cualquier tipo de enfermedad y decirle que el sufrimiento no es real, no tiene sentido. Porque todos sabemos que el dolor es real y que existe el dolor. Y
existe algo conocido como el sufrimiento y realmente no es una solución negar esa realidad. Una segunda forma en que los paganos o las personas no cristianas han abordado el problema del sufrimiento, le llaman la visión estoica. Cuando tú escuchas a una persona decir que está pasando por una situación difícil, un sufrimiento, mantén la compostura, no te deprimas. Eso básicamente es una visión, ¿verdad?, estoica. Los estoicos creían que vivían en un mundo controlado por las fuerzas materiales y estas fuerzas materiales operaban de acuerdo con ciertas leyes físicas o fijas. El único lugar donde tenemos la capacidad de ejercer nuestra libertad e impactar el estado de nuestra existencia es al dirigir nuestras actitudes y nuestras emociones con respecto a las cosas que nos pasan. Por ejemplo, ellos creían, que si yo voy a salir de aquí y definitivamente pues me va a atropellar un vehículo o me voy a romper una pierna o voy a tropezar o lo que sea, pues esas cosas tenían que pasar. Pero entonces controlaban sus emociones al punto que eso no le iba a afectar. Una persona estoica es así, eso no me afecta en nada. No puedo dejar de ¿verdad? ¿Cómo uno va a reaccionar internamente? Eso es lo que más o menos la visión estoica, cómo tú vas a reaccionar en medio de una situación donde tú no puedes tener el control y tú tienes que reaccionar de manera que tenga siempre una paz mental. Ellos le llamaban que teníamos que tener una paz mental donde nada perturbaba nuestra ecuanimidad. Los estoicos también buscaron alcanzar ese estado practicando con diligencia el arte de lo que ellos llamaron imperturbabilidad. Es decir, práctica para controlar tus emociones hasta el punto que nada te perturba, nada te molestará. Eso tiene ciertas cosas buenas, porque a veces uno pasa por ahí, le pasa un camión por encima a uno al lado y uno está así, tranquilo. Yo soy así, como estoico. Yo creo que yo tengo algo de estoico. Al lado pasa lo que pasa y yo me quedo. Pero realmente no es una visión, ¿verdad?, cristiana del sufrimiento. Ellos mantienen la compostura y soportas en silencio el sufrimiento y la aflicción. No lo expresan. No les gusta expresarlo. No quiere que... O sea, están pasando por lo peor de su vida y lo esconden y tú ves esas personas y son felices. Eso es lo que aparentan, ¿verdad? La tercera manera en que los paganos han abordado el problema del sufrimiento en la historia y es a través de los métodos expuestos por los principales rivales de los estoicos es el hedonismo. Y en esta visión hedonista, yo la he escuchado mucho, de mucha gente, donde están sufriendo y dicen, yo no voy a seguir sufriendo porque la vida se va a acabar, así que yo me voy a pariciar, como dice. Mira, el hedonismo históricamente es esa filosofía de vida que describe o define el bien en términos de eliminar el dolor y adquirir placer. Ahora, en el mundo antiguo habían dos tipos diferentes de hedonistas. Estaban los groseros y los refinados. Los hedonistas groseros comenzaron en fiestas terribles, bacanales, donde ellos entraban y comían. Eso estamos hablando del tiempo de los romanos allá. Ellos comían y comían hasta saciarse, salían de los sitios, vomitaban, volvían a entrar y seguían comiendo. Y sexualidad desenfrenada para evitar el dolor. Pero esto los llevaba a ¿verdad? Las resacas duran 1, 2, 3, tú puedes tener 2, 3, 4 resacas, pero ya más de eso, con dolores, con enfermedades, con un montón de cosas. Y entonces ahí entra los hedonistas refinados, que entonces ellos empezaron más suaves, ¿verdad? Y empezaron a hacer lo mismo, pero con más moderación. Ellos buscaban el placer máximo, pero de una manera óptima, que no se perjudicaran ellos mismos. La mayor cantidad de placer que puedas tener sin que al mismo tiempo aumente el dolor. Eso eran los estoicos, ¿verdad? Y este punto de vista, ya sea crudo o refinado, todavía habla de gente de hoy día.
Usted lo ha visto. Muchas personas dicen, mira, yo no voy a vivir me voy a sumir en el dolor. Yo lo voy a ir y voy a tomar placer y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, porque bueno, yo me voy a morir. Pero, de hecho, dicen que ha habido un aumento en la historia estadounidense donde ¿verdad? Hay unas tasas altísimas de alcoholismo, comportamiento sexual desenfrenado, intoxicación y adicción a las drogas. En estos días estaba viendo unas noticias de Florida donde le están metiendo unas drogas ahí a los jóvenes y unos videos terribles, los jóvenes brincando, saltando con la mente loca y con adicciones terribles, sobredosis y mueren. Terriblemente buscando, ¿verdad?, placer. Porque en muchos casos debido a una respuesta a una visión extremadamente negativa de la vida. Estas personas tienen una visión extremadamente negativa de la vida y piensan que con los placeres van a alcanzar eso, ¿verdad? Y no es accidental que el suicidio sea la causa de muerte más alta en ciertos grupos de edad en la nación norteamericana. Las personas ahora son instruidas y bombardeadas por todo tipo de fuentes. Tenemos las redes y todas estas cosas. En nuestra juventud dice que han surgido, hay muchas situaciones donde entra información a la mente de nuestros jóvenes, porque la información que entra es la que te forma. O sea, te forma esa información que tienes en la mente. Y muchas veces la autoestima de los jóvenes está por el piso, piensan que no valen, que son un accidente cósmico, que no tienen, ¿verdad?, sentido vivir, no tienen identidad. Yo les recomiendo un libro del doctor José Batista, que él le llama La teoría de la identidad. Y es bien interesante y bien importante, porque él habla sobre la identidad de la persona. Dorca a mí me regaló un libro que dice, no seas una copia, sea un original. A mí me encanta ese libro, porque mientras muchos de nosotros queremos ser un original, tendemos a imitar a los demás que están al lado de nosotros. Queremos ser como queremos ser como los otros. Pero Dios nos hizo cada uno individual, único. Eres único en la vida, eres especial, hay unos dones en ti, hay unas cosas que Dios puso en ti, hay un propósito que Dios puso en ti. Tienes que descubrirlo, pero es importante. Así que el sufrimiento, por lo tanto, para estas personas no tiene sentido. Es una existencia sin sentido y buscan alivio en el placer. Esos son los hedonistas. Nada nuevo en eso, ¿verdad? Recordamos al apóstol Pablo cuando se dirigió a los Corintios y dio su magnífica defensa de resurrección. Había unas personas que decían que no existía la resurrección, y Pablo, defendiendo eso, decía, si los muertos no resucitan, pues mira, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero yo conocí o vi, ¿verdad?, escuché y lo vi a través de YouTube, pastor, que lo entrevistó una periodista y decía, la periodista, ¿usted cree, verdad, que existe todo esto, el cielo, el infierno y todas estas cosas? Entonces, él hablando con ella le dice, vamos a hacer una suposición. Bueno, ¿usted cree que no existe el cielo? Es atea, porque ella era atea. No creía que existe el cielo, no cree que existe Dios, no cree que existe el infierno. Pues nos morimos y como eso no pasó nada, pues estamos los dos iguales, porque nos quedamos en la tumba y los dos, y todo se acaba ahí. Pero si resulta que todo lo que dice la palabra de Dios es cierto, resulta que todo lo que dice la Biblia es cierto, ¿quién va a perder? Hasta por lógica es mejor creer en Dios, decía este pastor a la periodista. Pero si los muertos no resucitan, decía Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el credo de los hedonistas. Tarde o temprano la tragedia, la muerte, el dolor, el sufrimiento y la aflicción nos van a atrapar. Entonces solo voy a vivir la vida una vez, dicen estos hedonistas. Voy a aprovechar todo el gusto que pueda obtener ahora mismo. Me voy a llenar de placer porque mañana me muero. Entre tanto, ¿verdad?, es hora de la fiesta.
Y hablamos de aquellos que ahogan sus penas con el deseo, con la botella, con la sexualidad, casándose y dándose en casamiento. Pero estas son algunas, ¿verdad?, de las formas que la gente ve el sufrimiento. Pero hay una visión bíblica, que es la que vamos a hablar ahora mismo. La visión bíblica del sufrimiento naturalmente está en rumbo de colisión con estas opiniones. Está en contra de todas estas opiniones que hemos hablado. Porque el único principio general de la visión bíblica es que el sufrimiento para el cristiano nunca carece de importancia. El sufrimiento para el cristiano no es insignificante porque el sufrimiento es usado por Dios con propósitos redentores entre su pueblo. Muchas veces, de alguna manera, Dios va a llamar la atención a sus hijos, a sus ovejas. Y Él va a ser, ¿verdad?, algo para llamar la atención, para que usted tenga que mirar al cielo. Pedro nos dice que no debemos pensar que es algo extraño cuando somos llamados a sufrir, porque la fe cristiana nace del sufrimiento. El camino de la salvación es la vía dolorosa, el camino de la tristeza, el camino de la cruz, y Cristo mismo promete a su pueblo que en el mundo tendrían tribulación, tendrían aflicción. Todos estamos llamados a participar de los dolores de Cristo, quien fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto, en Isaías 53. Y hay una diferencia entre eso, ¿verdad?, y el estoicismo. ¿Por qué? Porque hay veces que mueren familiares de personas que son cristianas y entonces hay un duelo y no se les permite llorar. Cuando se supone, ¿verdad?, que el sentimiento más puro, ¿verdad?, de emoción es ese. Cuando Jesús fue donde Lázaro después de su muerte, sabiendo que lo iban a resucitar, entró en dolor. Y el Señor mismo lloró en ese momento, sabiendo que lo iba a resucitar. Pero dice la Biblia que Él lloró. Y las Escrituras dejan claro que el dolor es una emoción humana legítima. No hay nada pecaminoso ni malo en dolerse por la pérdida de un ser querido. Esa emoción de dolor, esa emoción del quebranto, es en sí misma perfectamente ilegítima. O sea que las personas tienen que llorar cuando están sufriendo. Tienen que expresarlo, experimentar eso. Y una emoción legítima de tristeza y de dolor no solo está permitida por las Escrituras, sino que en muchos casos es recomendada. De hecho, el libro de Eclesiastés dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Y cuando Pablo habla del gran beneficio de nuestra justificación mediante el cual somos adoptados en la familia de Dios, él dice que siendo justificados tenemos paz para con Dios, acceso a su presencia. Y luego continúa diciendo, y en medio debido a su relación con Dios puede soportar la tribulación sabiendo que la tribulación produce paciencia, que es un carácter probado. Y estas cosas no nos dejarán avergonzados. O sea que Dios muchas veces utiliza el dolor, ¿verdad? Utiliza eso para pulirnos. En medio del dolor es donde usted se pule. Cuando usted pasa fracasos, situaciones difíciles, es que usted se levanta. Cuando usted está en medio de lo... Yo recuerdo, le estaba diciendo a Denny esta mañana que cuando estaba en la high school, yo no tenía ni 2 puntos de promedio en mi escuela. Yo cortaba clase, no llegaba a la escuela nunca. Y eso provocó, ¿verdad?, que cuando yo abrí los ojos, que lo he dicho unas cuantas veces aquí, los que estaban alrededor mío en cuarto año me decían, ¿para qué universidad tú vas? Y yo, ¿qué es eso? Yo creía que se acababa el mundo ahí, yo creo. Y yo decía, pues no sé, y gracias a mi hermanita Dorca, que siempre estuvo ahí, mi hermanita mayor, y me dio dirección. Pero yo recuerdo que yo me escondía, no quería ver a mis compañeros, porque me daba una vergüenza tremenda. Porque ninguna universidad me aceptaba con menos de 2 puntos. 1.60, imagínese usted. Pero con 1.60 de promedio, eso para mí fue un choque tan fuerte, el ver la vergüenza, el entender después que yo había descuidado todo eso. Pues ¿qué hago? Pero yo no me quedé
muriéndome en un cuarto, llorando, en depresión. No, yo dije, yo tengo que buscar la manera porque yo tengo que estudiar. Y yo tengo que buscar la manera de que me acepten en una universidad. Tiene que haber una manera. Y por ahí seguí, pero gracias a Dios llegué a tener mi bachillerato en contabilidad. Y tengo mi negocio. O sea que no nos podemos, acerca de estas situaciones que nos pasan en la vida, de frustraciones, de tropiezos, de sufrimiento, no nos podemos detener, porque el sufrimiento es parte de la vida. Dice luego el apóstol Pablo, nos recuerda que el sufrimiento de este tiempo presente son solo por un momento. No es la respuesta final. Lo que nosotros sufrimos aquí es algo momentáneo. A ver si usted compara 100 años de vida con una eternidad que no tiene 1.000 millones de años sin parar eternamente, pues no se puede comparar. En un sentido, el sufrimiento se convierte en un puente hacia la gloria. Ahora, eso no significa que vamos a salir a buscar el sufrimiento y decir, gracias Señor cada vez que cae del cielo un árbol encima de nosotros, y gracias Señor por esto, y gracias por esto que nos pasa, ¿verdad? No. Tenemos que luchar con eso. Eso no es ilusorio, es real. El sufrimiento es real. No nos alegramos de tener dolor de cabeza, no nos alegramos de que nos digan, ¿verdad?, que tenemos cáncer o que el cáncer nos esté consumiendo. Pero de lo que sí nos regocijamos es de la presencia de Dios en medio de todo ese proceso que nosotros vivimos. Definitivamente. Tenemos que entender para que no caigamos, ¿verdad?, en estar absolutamente deshechos y asombrados por la aflicción, por el sufrimiento, que en algún momento nos va a tocar el sufrimiento, iglesia. Nos va a tocar, nos va a llegar a nuestra vida. Nada lo va a impedir. Es un lugar de dolor, no hay forma de que podamos siquiera escapar. Ahora, ¿por qué muchas veces nos sentimos tan afligidos con el sufrimiento? Podría haber varias razones. Puede ser que Dios necesite corregirme y que sea parte de su ira correctiva, enfermarme, humillarme. Y Él hace eso. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. En la Biblia hubo una ocasión de la esposa de Aarón murmuró contra Moisés y Dios le dio una lepra por eso, para que se arrepintiera, y ella se arrepintió y la sanó. O sea, hay muchos ejemplos en la Biblia de que Dios quiere pulirte, corregirte. Hay veces que el sufrimiento que tenemos en este mundo se debe a que Dios nos está corrigiendo y disciplinando, pero no podemos siempre llegar a esa conclusión. No podemos llegar a eso. Porque una vez más Job es el ejemplo A. Un hombre totalmente íntegro, correcto, y sufrió más que nadie en el mundo. Sufrió un montón. Y no fue porque él se portó mal o se portó bien. Job era más justo que nadie, sin embargo sufrió más que nadie, y habría sido terrible decir que había una correlación directa entre Job, el sufrimiento de Job, y el pecado. No. Y eso no lo vamos a saber, ¿verdad? La única respuesta que Job recibió a su aflicción es la respuesta que Dios le dio, de que Dios estaba con él. Cuando Job le preguntó al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué yo sufrí tanto? ¿Por qué me suceden tantas cosas? ¿Por qué me sucedió esto? Dios no le dijo, fue por esto, no. Dios escribió un montón de capítulos ahí, diciéndole un montón de cosas, y al final le dijo, yo estoy contigo, confía en mí, yo estoy contigo. Así que ya estoy terminando, pero Dios nunca nos prometió a ninguno que nunca iríamos al valle de sombra o de muerte. A cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que sí nos prometió que Él estaría con nosotros. Dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tenemos al buen pastor. Tenemos su presencia, tenemos su consuelo. Y esto no significa que estamos apartados de la arena del dolor, sino que Él nos sostiene ahí.
en medio de esa arena movediza que estamos ahí, Él nos sostiene. Todos sufrimos en este mundo, pero Pablo decía, sé contentarme cualquiera que sea mi situación. Nosotros vamos a estar en sufrimiento, pero tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Y esto es temporal por un tiempo, ya que Dios tiene algo maravilloso para los que le aceptan como su Salvador personal. ¿Sabe una cosa? Nadie se pierde intencionalmente. Todo viajero se propone llegar hacia su destino. Pero hay influencias desviadoras que nos apartan del camino correcto. Una de ellas es poco conocimiento del camino al cielo. Cuando tú vas a dirigirte a un sitio, tú debes conocer la dirección. Si no conoces cómo llegar al cielo, cuál es el camino que Dios estableció en la Biblia para llegar al cielo, te puedes perder. También señales de origen satánico hechos para confundir al hombre. También puede ser la personalidad de guías falsos y atrayentes. Y el no consultar la Biblia, que es el mapa. Yo no sé por qué se le hace a la gente tan difícil a veces acercarse y buscar a Dios. Es importante porque nosotros nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Y la parte espiritual es necesaria para que haya un balance en la vida de nosotros. Relacionarnos con el Dios que nos creó. Porque muchas veces pensamos cuando vamos como la semana pasada, que fuimos al velorio de un joven, la mamá que viene a esta iglesia, que lo vemos ahí en ese ataúd de 26 años, donde lamentablemente falleció trágicamente. Y necesitamos en la vida de Dios. Todos necesitamos de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que uno nace en pecado, nace sin Dios. Y hay un espíritu dentro de uno que está muerto. Y cuando uno acepta al Señor, ese espíritu coge vida. Se le llama el nuevo nacimiento. Y comenzamos una relación con nuestro Dios. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Y dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Y dice Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió en presente, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Así que lo más maravilloso que hay es buscar al Señor. Mire, nosotros vivimos en este país, que es un país, aunque no es un país como ¿verdad? Estados Unidos o lo que sea, pero es un país maravilloso donde tenemos libertades. Y esto del sufrimiento, en algún momento nosotros los cristianos, los que pues, buscamos al Señor, cada uno de ustedes que se interesa, ¿verdad?, en ir a una iglesia, en escuchar la palabra de Dios, en otros países no es así. En otros países, ahora mismo en Nicaragua, las iglesias católicas las están quemando, cristianos las están quemando. Y el país comunista que hay allí no quiere las iglesias. Y el mundo cada vez se está cerrando. Y si ya Puerto Rico llega a eso, realmente nosotros vamos a sufrir un montón. Mire, ayer recibí un comunicado muy triste de unas leyes que estaban poniendo en Bolivia. No sé en qué quedó eso porque iban a votar ayer. Y mira lo que decía la ley. Dice, el día de hoy se comienza a debatir la iniciativa de ley para la protección doméstica en el Senado del Estado. Eso estamos hablando en Bolivia. La cual contempla cárcel a religiosos por predicar a horas impropias. O sea, si tú predicas ahí en cárcel. Sanción a congregaciones que tengan un volumen alto al momento de celebrar su culto. Sanción a quienes anden por las calles y visitando los hogares.
incomodando a los peatones y violentando la integridad de la familia. Se ha discutido incluso como una violación a la libertad de culto el imponer la lectura de la Biblia. Tomemos un momento para orar, decía la persona que puso esto. No importa si estás en tu trabajo, escuela, en la movilidad o en tu casa. Busca un momento para orar a Dios y pedir que toque el corazón de los diputados y senadores que reflexionen y no aprueben esta iniciativa. Si esto se aprueba, desencadenará una persecución a la iglesia y estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, bien difíciles. Es necesario enviar este mensaje por ahí. Y dice, recuerda, Jesús dijo, si alguno se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre Celestial. Y si alguno me niega delante de los hombres, Jesús dijo que yo también lo negaré delante de mi Padre. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué daño puede hacer una iglesia si lo que está hablando es la palabra de Dios y te está dando herramientas y dirección para que tú puedas vivir la vida? ¿Qué daño? Porque hay unas fuerzas negativas. Según existe el bien, existe el mal. Así que incline su rostro y voy a darle gracias al Señor por esta palabra. Recuerde que es importante que usted decida cómo usted va a afrontar el sufrimiento, que tenga una comprensión clara del sufrimiento, que no lo vea de manera ilusoria, que lo ignore y viva como un payaso. Está sufriendo, pero nadie lo sabe. No. Que sea hedonista y que diga, me voy por ahí. Como estoy sufriendo, yo voy a olvidar eso. Me voy a beber. Voy a disfrutar la vida para olvidarme de eso, porque ahorita me muero y entonces me perdí todo eso. No. La visión bíblica es realista. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero con el Señor podemos pasar todas estas situaciones. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra, Dios, que has puesto para cada uno de nosotros, para que podamos ver y entender que cuando estemos pasando por el valle de sombra, de sufrimiento, tú vas a estar con nosotros y nos vas a dar dirección y nos vas a guiar. Gracias, Señor, por el privilegio. Gracias por cada uno de los hermanos que ha llegado hasta aquí, ha escuchado tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra toque las vidas, Señor, y tenga un propósito eterno en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toca. Hermosa palabra del Señor que nos alimenta. Y no quiero que terminemos este culto sin antes tener un cántico final, así que puestos en pie. Pero antes de ese cántico final, si José, ¿tienes algunos anuncios? El miércoles hay estudio bíblico en la casa del Señor de 7 a 8 de la noche. Y puestos en pie nos despedimos antes de la bendición pastoral que tenemos. Hay un cántico que me gusta mucho y quiero compartirlo con ustedes. Amén. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río,
sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Nos acercamos a ti, te bendecimos, Señor, y gracias por todas las personas que han logrado llegar hasta aquí, por encima de todos los obstáculos que el enemigo le ha puesto para que no escuche tu palabra. Es una batalla campal llegar a tu casa. Y gracias, Señor, porque nos los has concedido en este día. Oro por cada uno de los hermanos y amigos que han llegado hasta este lugar. Te ruego, Señor amado, que en el resto de la semana tú les bendigas, les des dirección, te acerques a ellos a través de tu Espíritu Santo, que puedan tener revelación de la realidad tuya en la vida de cada uno de nosotros. Suple todas las necesidades, guíalos, líbralos, Señor, de enfermedades, del COVID, cuídalos a cada uno de ellos de accidentes, Señor, y guíalos y dale dirección, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga.